vamos a hablar del peso del dinero, el weight of money o el WOM, como se conoce. Vamos a hacerlo, hagámoslo acá en este mercado. ¿Por qué es importante el peso del dinero? Porque el peso del dinero nos puede indicar hacia dónde se va a mover la cuota, ¿sí? El peso del dinero es un indicador, no quiere decir que sea algo netamente establecido, netamente verídico, sino es un indicador que nos permite ver o proyectar o sí, proyectar hacia dónde se va a mover el dinero, hacia dónde se va a mover el mercado y hacia dónde se va a mover la cuota. ¿Listo? Esa es la importancia del peso del dinero. Ojo, el peso del dinero es el dinero que no se ha igualado. ¿Sí? Entonces, el peso del dinero puede ser algo manipulado, ¿sí? Y por eso hay que tener cuidado. Y precisamente también por eso es un indicador. El peso del dinero es muy, muy, muy importante para los traders que trabajan eventos deportivos en pre. Supongamos algo acá miremos acá algo que no haya comenzado, ¿sí? Miremos acá, supongamos este partido de Flamengo contra el PSG. Entonces, para los que trabajan pre, es muy importante el peso del dinero porque les permite identificar hacia dónde se va a mover el mercado y les permite, ¿sí?, generar ingresos o también generar pérdidas en ese movimiento del mercado mientras el evento deportivo comienza. Generalmente se utiliza yo personalmente no la uso y no se las voy a explicar porque yo no trabajo pre, ¿sí? Yo trabajo todo en vivo. Lo único que hago pre es correr de score en dodging, pero lo hago pues 5 minutos antes de que comience el partido y realmente no tengo en cuenta el peso del dinero en ese momento. Y ya de resto, en el transcurso del partido es cuando sigo teniendo en cuenta el peso del dinero. En pre nunca lo trabajo. Pero para que ustedes tengan una idea, el peso del dinero se calcula si va hacia abajo, si va a caer, si va a mantenerse la cuota estable o si la cuota va a subir, se calcula mediante una fórmula utilizando las últimas tres casillas del peso del dinero en el back y las últimas tres casillas del peso del dinero en el ley. ¿Listo? Eso como a modo general para que ustedes lo entiendan, para que ustedes lo comprendan. Yo personalmente no se los voy a explicar porque como les digo, no lo uso. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Necesito un partido que no ha comenzado. Entonces volvamos a un partido que no haya comenzado. Espérenme un segundito porque me enredé acá. Listo, entonces miremos un partido que tenga buena liquidez y que no haya comenzado. Miremos este de Crystal Palace contra el Cops. Entonces, para tener claro el peso del dinero, tenemos que tener claro la dirección de la cuota según corresponda. Entonces, en este partido que no ha comenzado, ¿cierto? Que no ha comenzado, tenemos que tener claro cuál es la dirección natural de la cuota. ¿Qué quiere decir? Que al momento que comienza este partido, ¿sí? Donde, donde está el mercado o donde está el equipo uno, luego el equipo 2 que es el visitante, y luego la X o el empate, tenemos que tener claro hacia dónde se va a mover ese mercado, hacia dónde se mueve naturalmente esa cuota. Quiere decir que si el partido comienza, ¿sí?, y el partido se mantiene 0-0, la cuota de este back que comienza en 1.26 va a subir, ¿verdad? Recuerden que las cuotas comienzan en 1.01 y terminan en 1000. Entonces,
La dirección natural de este, de este, de este mercado, de esta línea de juego, que es el uno, es que comienza el partido y empieza a subir, siempre y cuando no haya goles del Crystal Palace, ¿verdad? Entonces, la cuota comienza en 1.26 y su dirección es subir a 1000, ¿sí? Entonces, fíjense cómo sube, 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 siempre y cuando el Crystal Palace no meta un gol, ¿no? Y si el Crystal Palace no mete un gol y se pitan los 90 minutos, esa cuota llegó a 1000. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos claro. Lo mismo pasa con el COPS, ¿verdad? La cuota comienza en 14. Si el CUPS no mete goles, la cuota comenzó en 14 y va a empezar a subir, va a empezar a subir, va a empezar a subir, hasta que llegue al final del partido. Y si el CUPS no metió ningún gol, quedó en 1000, ¿verdad? Esa es su dirección natural, eso es lo que tenemos que tener en cuenta inicialmente. Y con el empate pasa todo lo contrario. ¿Cuál es la dirección? La dirección es que el partido comienza, la cuota comienza en 7-8, pero la dirección es diferente. La dirección es siempre y cuando el partido se mantenga empatado 0-0, apenas comienza el partido, la cuota va a empezar a disminuir, a caer, hasta llegar, fíjense, al, al 1-0-1. ¿Sí? Ese es el movimiento natural de las cuotas, ¿sí? Es lo que tenemos que tener claro. Ya diferente, pues es lo que pasa, ¿no? Los goles del visitante, goles local, pero inicialmente esa es la tendencia que tenemos que tener clara, ¿verdad? En cada uno de los mercados. Entonces, fíjense cómo la dirección natural de la cuota del Crystal Palace y del CUPS es subir a buscar a 1000 y la dirección natural del empate es bajar a buscar el 1-0. ¿Listo? Esa es la dirección natural de las cuotas. Entonces, ahí hay dos términos muy importantes que es la resistencia y el soporte. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la que evita, ¿sí? O la que frena la continuidad del mercado, la continuidad de esa cuota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, ¿sí? Estas tres casillitas del back, el dinero que está acá en el back es la resistencia, ¿sí? Es la resistencia. Porque recuerden que si comienza el partido, ¿sí? Y ese equipo, el Crystal Palace, no mete goles, la tendencia natural de la cuota es subir, ¿sí? Y la resistencia es la que frena, ¿sí? La que le hace contrapeso, ¿sí? A esa tendencia natural. ¿Y qué le hace freno o qué le hace presión o qué le hace resistencia a a esa, a esa tendencia natural de esa cuota? Son estos backs y es el dinero de estos backs. ¿Vale? Entonces, en este caso, esta es la resistencia, ¿sí? Si lo vemos acá en el CUPS, lo mismo. Aquí no hay resistencia, fíjense cómo no ha entrado dinero acá, ¿sí? Pero si aquí hubiera dinero, esta sería la resistencia. Miren, miren, miren la resistencia acá. Aquí está unas casillitas más arriba. Esta es la resistencia de, de la cuota del CUPS, que su tendencia es a subir. ¿Sí? Y con el empate es lo opuesto. ¿Cuál es la resistencia del empate de esta cuota? Estos leyes. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del empate es bajar, es buscar el 1-0-1. Entonces, estos leyes de acá, este dinero que hay en el ley, es la resistencia. ¿Listo? Estos leyes, ¿sí? Que están haciendo los traders, es lo que está resistiéndose a que la cuota baje, a que la cuota baje, a que la cuota baje. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Y luego viene el soporte, ¿sí? Esos son los dos términos más importantes en el weight of money o en el peso del dinero. La resistencia y el soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte, en el caso del mercado del Crystal Palace,
El soporte son todos estos leyes, ¿sí? Todo el dinero que está en el ley que está empujando, ¿sí? Para que la cuota siga su tendencia natural, siga la continuidad. ¿Que cuál es? Comenzando el partido, buscar el 1000. ¿Listo? Ese es el soporte. Lo mismo para el CUPS. ¿Cuáles son cuál es el soporte acá? Este dinero que hay en el ley, ¿sí? Que está empujándolo para que de 14 pase a 14.5, para de 14.5 a 15 y así sucesivamente, buscando el 1000, siguiendo su tendencia natural. ¿Listo? Ese es el soporte. Y en el caso del empate, el soporte, ¿sí? Son estos backs. ¿Sí? Fíjense cómo es de importante que tengamos claro la tendencia natural de la cuota. Entonces, fíjense cómo la tendencia natural del empate, pues es buscar el 1-0. Y estos backs son su soporte, son los que están empujándolo para que de 7-8 baje a 7-6, 7-4, 7-2, 7-0 y así sucesivamente. ¿Listo? Esos son los soportes y las resistencias. Y claramente se dan en todos los mercados. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es la tendencia natural del mercado. Para tener claro cuál es la resistencia y cuál es el soporte. ¿Listo? Ahora, generalmente, sí, generalmente, cuando entra mucho dinero en el back, ¿sí? La cuota baja, la cuota tiende a bajar, tiende a bajar. Ojo, recuerden que el peso del dinero es un indicador, ¿sí? Entonces, ya les explico otro tipo de cosas. Entonces, generalmente, cuando se acumula o cuando el peso del dinero, ¿sí? Se establece en el back, la cuota tiende a bajar, ¿sí? Tiende a bajar. Hay un sentido de eso y es que hay mucha gente en el back, ¿sí? Entonces el dinero, el peso del dinero baja la cuota, ¿sí? Para poner más atractivo el ley. ¿Qué quiere decir? Pues para que baje precio el ley y muchos traders se motiven a entrar en ley, ¿sí? Es como la teoría a grandes rasgos. Y viceversa, si entra mucho dinero en el ley, ¿sí? Si entra mucho dinero en el ley, la cuota tiende a subir para motivar el back, para que el back tenga mayor precio y los traders se motiven a entrar en posición back, ¿sí? Eso es como básicamente algo que pasa generalmente en el mercado. Ahora, hay que tener tres factores en cuenta, ¿sí? Con el peso del dinero, porque vuelvo y les digo, es un indicador. Entonces, el primer factor que se debe tener en cuenta, pues son las cuotas, ¿no? Dónde comienza el mercado? Por eso es muy importante, ¿sí? La gráfica, porque la gráfica nos muestra dónde comienza el mercado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el mercado comenzó por acá. La verdad no alcanzo a ver, pero es como 1.15, más o menos. Como 1.15 y fíjense cómo ya está en 1.20. Ahora no quito. Fíjense cómo ya está en 1.25. ¿Sí? Quiere decir que el mercado comenzó como por acá. Ah, fíjense, más o menos por acá comenzó el mercado. Cuando empieza a entrar dinero, miren. ¿Sí? Aquí entró dinero a 1.13. Entraron $464. ¿Sí? Aquí arrancó el dinero. Entonces fíjense cómo, cómo ha subido. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es dónde comienza el mercado, dónde comienzan las cuotas, porque a partir de ahí también podemos establecer cómo se han movido el dinero y cómo se va a mover el dinero cuando comienza el mercado. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Por eso también, digamos, yo cuando hago un análisis prepartido, yo miro las cuotas. Normalmente miro las cuotas de Bet365, ¿sí? De este tipo de casas de apuestas. ¿Por qué? Porque son casas de apuestas que tienen una infraestructura impresionante, ¿sí? Llena de data, llena de información que les permite a ellos establecer la probabilidad o la cuota de ese partido o de ese equipo, ¿sí? Entonces,
Esas son cuotas de referencia. Es importante tenerlas en cuenta para mirar cómo se ha movido el mercado. Entonces, fíjense, no sé, un ejemplo, yo puedo intuir, ¿sí? Que la cuota del Crystal Palace comenzó en 1.13 y seguramente subió porque, no sé, de pronto su delantero está lesionado, su delantero estrella está lesionado, ¿sí? O no sé, resulta que medio plantel está con gripa, ¿sí? No sé, me estoy inventando cosas. Entonces, esa información, ¿sí? Puede desmotivar a que los traders confíen en el back a Crystal Palace y se inclinen más por el ley al Crystal Palace, ¿sí? Eso puede pasar. Y todo este dinero que ustedes ven acá, ¿sí? Esto es un partido que no sé, se juega como el miércoles, ¿será? Miércoles, jueves. Entonces, des en cuenta cómo todo este dinero de acá es de traders que están trabajando, que están operando con el peso del dinero. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Esos son las cuotas de referencia. Ahora, otro factor importante, pues son los traders. Sí, obviamente nosotros los traders. Aquí es donde hay algo un poco manipulable, ¿sí? Y es que puede haber dinero, puede haber dineros, ¿sí? Miren por acá este dinero, ¿sí? A cuotas totalmente desajustadas, por así decirlo, ¿sí? Llamémoslo de esa forma, totalmente desajustadas a lo que se encuentra dentro del mercado. Fíjense acá. ¿Sí? Entonces, esta partecita acá arriba nos muestra el peso del dinero, el porcentaje del peso del dinero. Estas dos casillitas que ustedes ven acá arriba, tanto en el back como en el ley. Lo que pasa es que es difícil tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque aquí en este momento uno diría, uy, no, pues todo el mundo está entrando en contra del Crystal Palace, quiere decir que el Crystal Palace va a perder. No, vuelvo y les digo, es un indicador donde está el dinero, pero es manipulable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien puede poner dinero por acá. ¿Sí? Porque recuerden que el peso del dinero es el dinero que no se ha igualado. ¿Listo, señores? Entonces tengan eso muy en cuenta. Ahora, está el factor traders, ¿no? Nosotros somos los que alimentamos el mercado, ¿no? Nuestro dinero, nuestras apuestas. Entonces, ponemos el dinero según también pues lo que vayamos viendo del mercado y lo que vayamos viendo en el evento deportivo. Entonces es muy importante, ¿sí? Un ejemplo, comienza el partido del Crystal Palace. Y si el Crystal Palace no empieza jugando bien y el Cubs empieza dominando el partido, empieza atacando fuerte, empieza generando opciones claras de gol, pues automáticamente nosotros los traders vamos a empezar a perder la confianza en el Crystal Palace y muy seguramente los que habían entrado con 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 100.000 libras o 100.000 dólares a cuotas 1.25, 1.26, 1.27, pues van a perder confianza y van a empezar a sacar el dinero, ¿sí? Y todo eso va a generar unos movimientos que pues con el tiempo, con el pasar del tiempo, ustedes van a ir detectando, ¿sí? En la lectura del mercado. Por eso es tan importante Traderline, porque en Traderline es que se puede ver todo este conjunto de elementos que les estoy mencionando, se puede ver en una sola pantalla o en una sola parte, mientras que ya directamente en Justa, pues es más difícil de verlo, ¿sí? Entonces, también tienen que tener en cuenta que pues según el evento deportivo, los sucesos, lo que pasa, lo que acontece dentro del evento deportivo, permite que el dinero salga o entre porque está motivando o desmotivando a los traders o apostadores. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante. Y el otro factor que hay que tener muy en cuenta es el factor del tiempo. ¿Sí? Que pues es muy conocido. Entonces, yo por eso siempre en muchos videos que he hecho de trading deportivo les digo, lo primero que ustedes tienen que hacer es familiarizarse con el mercado, tener claro qué está pasando o qué pasa con cada uno de los sucesos. ¿Qué pasa si hay un gol del favorito al minuto 5 y qué pasa si hay un gol del favorito al minuto 70, 80, 90? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un gol del no favorito al minuto 5 o qué pasa si hay un gol del no favorito al minuto 90? ¿Sí? Entonces, las cuotas en el primer tiempo, pues las cuotas y el mercado en el primer tiempo tiene un movimiento muy diferente al del segundo tiempo por el factor tiempo, ¿sí? Porque en el primer tiempo, digamos que
la fluctuación del mercado es muy leve, ¿sí? Muy lateralizada, porque nosotros decimos, ah, no, si el Crystal Palace no metió el gol en el primer tiempo, le queda todo el segundo, ¿sí? Entonces, muy seguramente la cuota del Crystal Palace va a fluctuar en 1.25, 27, 28, 30, 31, 32, siempre y cuando el Crystal Palace mantenga la posición y mantenga el peligro del partido, ¿sí? Entonces, el factor tiempo es muy importante por eso. Pero si ya arranca el segundo tiempo, ¿sí? Ya las cuotas, y yo creo que ustedes lo han visto en todos los mercados, ya las cuotas aumentan o disminuyen de una forma más drástica, ¿sí? Ya las cuotas continúan su dirección de una forma más rápida, de una forma más drástica. Entonces, por eso deben tener muy en cuenta cómo se mueve el mercado según los sucesos y según lo que está pasando. Ahora, un ejemplo con la estrategia del ley al no favorito. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, primer tiempo 0-0, ¿sí? El Crystal Palace domina súper bien el partido, pero ya al comenzar el segundo tiempo, si el Cubs llega a meter un gol, yo ya voy a perder una buena porción de mi stake, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo. Si el Cubs mete el gol al minuto 5, yo puedo hacer cash out y perdí no sé, el 10%, 7% de mi stake, ¿sí? Entonces, Cubs metió el gol, yo estaba en contra de Cubs, minuto 5, estoy perdiendo $7 de mi stake de 100, pues digo, me voy con una pérdida de $7. Pero si pasa el primer tiempo, 0-0 el partido, y el Cubs al minuto 70, minuto 80, mete el gol, ahí ya voy a perder más o menos el 80, 70, 75, 80, 85% de mi stake. ¿Por qué? Porque queda más poquito tiempo para que el Crystal Palace empate o remonte el partido, ¿sí? Entonces, todo estas, todas estas variables y factores es lo que debemos tener en cuenta al momento de entrar en los mercados. Para poder saber, por eso es lo que nosotros decimos, la hoja de ruta. ¿Sí? No sé si les ha pasado. ¿Qué día lo vi? Creo que fue en el partido del Real Madrid. Cuota 1.40, 1.43 más o menos del primer tiempo. El Madrid no marcaba. ¿Sí? Lo contraatacaron, lo atacaban, lo estaban atacando. ¿Sí? Y automáticamente, en un momentico a otro, 1.63 la cuota. Entonces, los que entraron back a 1.43, supongamos, en ese momento de partido, que no tuvieron la habilidad de leer e interpretar el mercado, en un minuto se comieron como 20 ticks de corrección. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de enfrentarnos al mercado. Todo eso es la hoja de ruta. Esa lectura de mercado es la que nos permite dar clic en el momento más favorable. ¿Listo, señores? Entonces, ese es el peso del dinero. Importante, sí, muy importante. Es muy importante, pero pues es una habilidad, no se saturen con toda la información, ¿sí? Repásenla, no hay problema. Y vayan teniéndola en cuenta, vayan mirando, sí, no es lo mismo la liquidez de un partido de Premier, no es lo mismo la liquidez de un partido de alguna copa aquí de Sudamérica, sí, pero vayan mirando cómo se mueven los mercados y cómo se mueve el peso del dinero. ¿Para qué? Para que vayan desarrollando la habilidad y les permita tomar mejores decisiones y a mejor momento o a mejor tiempo del partido. Es básicamente eso el peso del dinero. Entonces, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Quiero dejar hasta ahí para no saturarnos de más información. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao.